reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Amados hermanos y hermanas, amigos y personas invitadas a las conferencias, oíamos en el mensaje primero cómo Dios nos consuela, cómo Dios nos anima. A veces el creyente está desmayado. Un día le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de tu siervo. No desmaye el corazón del siervo. Yo iré y pelearé contra ese gigante. Le dio ánimo. Hay palabras de ánimo. Decía un hermano en la mañana: estoy trabajando en la cocina, pero estoy oyendo la palabra de Dios. Me levanta el ánimo, dice el hermano. Oíamos cómo el Señor se presenta como el árbol verde, no seco, como árbol verde, y como el árbol que Moisés echó en las aguas de Mara, que en la amargura el Señor consuela y endulza la vida del afligido y el desmayado. Pero hoy vamos a ver un poquito acerca de esta palabra. Y dice este libro de Deuteronomio, es el quinto libro pentateuco. Le llaman la segunda ley. Oiga bien, así le llaman a Deuteronomio la segunda ley, porque es el resumen. Los señores del Medio Oriente le llaman el Torá, porque creen solo en los 5 libros que escribió Moisés. Pero aquí le sacamos algo muy importante, y eso vamos a ver. La palabra dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, no al hijo ajeno, no, a su hijo, así Jehová te castiga. Oiga bien, los padres, ayer hablábamos un poquito que el hijo consentido avergüenza a papá y a mamá. Un hijo que se consiente mucho llega a avergonzar, a sacarnos la vergüenza. Pero hay padres que castigan a los hijos. Oiga bien, porque lo va a mostrar. Hay padres que castigan a los hijos, pero hay un castigo, porque el apóstol dijo también: padres, no seáis ásperos. No, hay que saber corregir, hay que saber castigar. Dice que bíblicamente es con vara, no con puño, no. Por allá mandaron al prosiegos a un muchacho porque el papá quería corregirlo, pero lo corrigió con puño y le pegó en el ojo. Lo mandó a prosiegos. Padres ásperos no es la forma de corregir. Oiga, no es la forma de corregir. Bien, la palabra hay base en la palabra de Dios. ¿Cómo se corrige? No se corrige con puño, no. Yo leí un documental hace algunos años, dice que los aztecas, porque como los aztecas son allá de México, aquí eran mayas, la parte de Perú, incas, así venía, los pieles rojas en Estados Unidos, aztecas, mayas, urracas, incas, así, oiga bien. Dice que los aztecas castigaban a sus hijos, los colgaban en una rama de árbol y le quemaban chile debajo. Y eso traían nuestros antepasados. Algunos antiguos corregían así. Oiga bien, pero nosotros no, vamos a mirar. Por eso la Biblia nos corrige, la palabra nos enseña hasta hablar, hasta poder pensar. Oiga, así nos enseña la palabra de Dios. Pero vamos a mirar, ¿cómo castiga Dios? ¿Cómo castiga papá? Papá literalmente castiga cuando un hijo es rebelde. Tiene papá ahí un
chicote y le da al joven, le da al desobediente, lo castigan, oiga bien, porque es un hijo desobediente, no hace caso, es contumaz, es rebelde, lo castiga papá, lo castiga. Muy bien, pero ahora ¿cómo castiga a Dios y a quién castiga a Dios? Oigamos, Hebreos, vamos a ver la palabra, Hebreos, gracias a Dios por cada palabra. Hebreos capítulo 12 y el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Una pregunta. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Oiga bien. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Dice que, oigamos bien, un padre hace algunos años atrás iban a meter a la cárcel a un hermano porque el hermano vio que su niño salió de la escuela y otro niño le fue a pegar al niño, y viene ese papá del niño, saca el cincho y azota al hijo que no es de otra persona, no al hijo de él, de otro hombre, otra familia. Ya lo metían a la cárcel porque está azotando un hijo ajeno. No es de él, oiga. No es de él. Es peligro, oye, hermano. Cuando usted ve que su hijo está siendo azotado o golpeado por otro, mejor háblele, pero no le vaya a golpear, porque a la cárcel le puede parar. Oiga esta palabra. Porque el Señor al que ama disciplina. Vamos a lo espiritual. Cuando nosotros recibimos una disciplina, un castigo, es porque Dios nos ama, nos quiere Dios. Nosotros pensamos al revés. Mi papá no me quiere porque me golpea, mi papá no me quiere porque me está pegando, es el niño. No, te ama papá. Nuestro Padre nos ama. Oiga bien, nosotros salimos del círculo del temor de Dios. Cuando salimos fuera del círculo del temor de Dios, papá nos castiga, nos disciplina papá, porque somos hijos, porque nos quiere nuestro Padre. Por eso en Job dice 5:17, bienaventurado el varón a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Es bienaventurado el varón aquel a quien Dios castiga. No menosprecie la corrección del Poderoso. No menosprecie. Allá bien la palabra. Dice que, allá dice el Proverbios, que hay besos inoportunos. Oiga, porque aquel que ama, aquel que azota, es porque está amando. Alguien podría decir, yo he cometido pecado, pero no he recibido un castigo. Tenga cuidado, porque puede ser que sea bastardo. Puede que sea un bastardo. ¿Qué será? Alguien podría decir, que está oyendo esta mañana, y yo he cometido un pecado, pero no me ha castigado Dios. Puede que sea bastarda o bastardo, porque no va a ser castigado por Dios, porque no es hijo. Pero aquel que es hijo, Dios castigará. Ya le voy a mostrar qué pasó con un hombre de Dios. Dios castiga. No deja sin disciplina, porque es un hijo verdadero. Es una hija verdadera. Usted es un hijo verdadero. Por eso algunos están siendo castigados. Aparte es cuando Dios está probando. No vaya a equivocarse. Pero el que ha cometido pecado y está siendo castigado, diga como Job, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga,
Por lo tanto, no menosprecie la corrección del poderoso. Si cometiste un pecado y Dios te está castigando, recíbelo de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Ya bien, ama y disciplina a Dios. ¿Qué pasa? Como el padre castiga a su hijo, así Jehová castiga al hijo. ¿Cómo lo castiga? El Salmo 39. Vamos a mirar. Veamos qué le pasó a David. Vamos a ver el Salmo 39. Veamos esto. Gracias a Dios porque usted vino, hermano. En conferencias oímos la palabra de Dios. El Salmo 39. Y veamos el verso, es el 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Voy a explicarle, hermano. Esto lo escribió inspirado por el Señor David. David escribe esta palabra por el Espíritu Santo y dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo que más quiere uno, lo que más estima uno, me lo quitas porque tengo un pecado. David tuvo experiencia. David cayó con la mujer llamada Betsabé, una mujer que se estaba bañando al día claro. Algunos dicen que Betsabé provocó a David, pero se estaba bañando Betsabé, una mujer muy hermosa, dice la palabra. ¿Oye bien? Y David estaba en su terrado y estaba viendo a la mujer que se estaba bañando. La Biblia dice: cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, cuidado. Yo puedo ver una mujer, pero no para codiciarla. El asunto es el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó. Oiga bien. Y es más, tras los ojos, dijo Job, se va el corazón. Oiga bien, eso téngalo por seguro. Tras los ojos el corazón va ahí. Primero va a los ojos y el corazón va. Pero oiga lo que lo voy a explicar. Dice que David cometió un pecado porque mandó a traer a la mujer y se acostó con ella y de paso que la embarazó. Oiga, la embarazó. Oiga, la embarazó. Quiero explicar algo. Lamentablemente el hombre cayó en el pecado de adulterio. David sabía bien lo que estaba haciendo. Le decía ayer a los jóvenes, a los hermanos, nosotros podemos tener conocimiento de la palabra. ¿Qué conocedor de la palabra? Una cosa es tener conocimiento. Hay quienes que están empapados en conocimiento. Yo admiro a algunos que tienen conocimiento de la palabra, saben mucho de la Biblia, está bien. Pero recuerde que al conocimiento hay que añadirle algo. Y se llama dominio propio. Porque puede que hay conocimiento que es pecado hacer esto y lo otro, pero si no tengo dominio propio, con mi conocimiento voy a pecar. Puedo pecar conociendo la palabra, sabiendo que es pecado, pero como no tengo dominio propio activado en mi vida, voy a pecar porque no tengo dominio propio. Yo sí tengo conocimiento, dice el hermano, yo sé todo, pero no tiene dominio propio. Oiga, por eso dijo el Espíritu Santo que al conocimiento hay que añadirle dominio propio, para que el dominio propio es el autocontrol que no nos deja chocar, que no nos deja estrellarnos al pecado. Ahora vamos a mirar. David lamentablemente pecó. Usted sabe la historia de David. Natán lo reprendió, pero bueno, resultó embarazada Betsabé. Pero cuando ese niño nació, tanto que amó David, qué lindo el niñito, chulo, hermoso bebé. Igual a la madre de hermosa, pero qué bello el bebé. Y se encariña David con el niño. Y viene Dios y lo hace enfermar hasta que se murió el niño. ¿Oiga bien? Y cuando el niño se murió, y cuando el niño estaba tendido muerto, David no hallaba qué hacer. ¿Por qué?
tanto que amaba al niño, al que más estimaba, se muere. Por eso dice la palabra: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como a polilla al que más amas, al que más quieres, al que más estimas. Dios te lo quitará porque no descubres el pecado. Oiga, hermano, así que tengamos mucho cuidado, tengamos, oiga, porque el que está parado en el púlpito comienza el asunto, oiga, aquí, oiga, ¿cómo castiga a Dios? Con castigos por el pecado corriges al hombre. Dice que David no hallaba qué hacer al fin. David, usted leía la historia que no comía David, estaba sin rasurarse David, no comía hasta que el niño se murió. Entonces David se levantó y alguien dijo: no, dijo alguien a David, deje David, aunque llores amargamente, por llorar el niño no va a regresar. Es más fácil que tú te vayas con el niño y no que el niño vuelva a ti. Y se tranquiliza David. Pero tanto que quería David, ahora escribe la palabra: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como a polilla lo más estimado de él. Al que ama castiga a Dios. Oiga, hermano, nosotros somos hijos de Dios, pero también nos castiga nuestro papá. Tenemos un padre bueno, pero un padre celoso. Oiga bien, es un padre bueno, pero es un padre celoso. Así que si alguien esta mañana está ocultando un pecado, mejor confiéselo. Faltas tenemos todos, pero un pecado de muerte, un pecado oculto. Alguien dijo en la escritura: los pecados de algunos se hacen patentes, pero a otro después se le descubre. Cuando ya Dios saca a luz el pecado, lo descúbrelo antes que Dios quitará lo que más ama, lo que más estima en su vida. Porque como el Padre corrige al Hijo, así Jehová castiga al que ama. Oiga la palabra. Ahora vamos a mirar Proverbios capítulo 17. ¿Por qué castiga a Dios? Otra causa por qué castiga a Dios. Oigamos esto. Proverbios capítulo 17. Y el versículo es el 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, de la enfermedad, de la pobreza, de los problemas, de las congojas que estás pasando, no quedarás sin castigo. Oiga, hermano, oiga esta palabra: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad de alguien que está pasando, oye esta palabra, no quedará sin castigo. Me llega que hoy sí se vino a la pobreza fulano de tal, hoy sí va a haber que es comer tortilla con sal. No se alegre. Hoy sí quebró aquel fulano de tal, hoy sí la va a pagar. Está bueno que era tiempo. No se alegre del que está en calamidad. No te alegres cuando alguien está pasando una pobreza. No te alegres cuando está llorando de una aflicción en su vida. No te alegres cuando alguien está llorando una congoja en la vida. No te alegres cuando alguien está llorando por algo que está pasando, porque Dios se lo va a mirar y te va a castigar Dios, porque te estás riendo, te estás alegrando de aquella que no la llevas, de aquel que no lo llevas, está sufriendo. Hoy sí estuvo bien que le pasó. No te alegres, porque Dios te va a castigar. El que lo está viviendo está llorando. El que lo está viviendo está llorando ese problema. Está bien que lo están difamando. Está bien que lo están criticando. Está bien que lo corten de comunión. Cuidado, la vas a pagar porque Dios te va a castigar. No te alegres en tu corazón. Oiga esta palabra tan hermosa: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no va a quedar sin castigo. Te va a castigar Dios porque te estás alegrando, porque estás alegre, porque la fulana salió cortada, fulano salió cortado, porque quebró en su negocio, porque se vino del suelo. No te alegres, cuidado.
La vida es una rueda, decía un Rogelio. Cuando estamos arriba, calidad puedes mirar, pero cuando estamos abajo, oiga bien, el que está abajo está llorando. Hay quienes que no tienen una casita donde estar. Hay quienes que no tienen un lugar donde vivir, se pasan por allá, se pasan por allá. No te alegres, no te burles de ellos. No te burles, porque Dios te va a castigar. Si tienes una bendición, dale gracias a Dios porque tienes tu casita propia. Dale gracias a Dios cuando estás en la mesa con tus hijos con un pedazo de ribeye. Pero hay alguien que no lo tiene. No te ríes, no te burles de aquel que no lo tiene, porque Dios se lo va a mirar y se va a enojar Dios y te va a castigar Dios porque te estás riendo de aquel que está en calamidad. La palabra es buena en tu vida y en nuestra vida. Gracias a Dios por las conferencias, hermanos. En conferencias nos alegramos, nos gozamos nosotros porque oímos su palabra preciosa al corazón de su pueblo. Hay alguien esta mañana que está en calamidad. Hay alguien que está en calamidad, hermana, por este lado. Hay alguien que ha quebrado. No te alegres al mirar. Si puedes llevarle un bocado de pan, llévalo. Si puede haber una ofrendita, llévalo algo en su vida. Porque un día también Dios te dará como tú has hecho, porque en la tierra hay una ley que se llama ley de compensación. Así como hiciste, te pagará Dios. Pero el mensaje que estamos viendo es como el padre que castiga a su hijo, así Jehová te castiga cuando te alegras de la calamidad de alguien que está sufriendo. No te alegres, hermano, no te alegres. El que lo está pasando está llorando, el que lo está viviendo está llorando. Pero aquel que está arriba se ríe, se burla, pero tenga cuidado porque te castigará Dios. Oigamos lo que dice Proverbios, capítulo 30, verso 10. Ahora oigamos este texto. Gracias a Dios por la palabra. Proverbios, capítulo 30, versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleve su castigo. Ay, hermano, hay alguien que está trabajando con más trabajadores. Hay alguien que está, cuidado, echarle la mano, decirle: mire, patrón, saque a fulano de tal, ¿por qué no sirve este hombre? Cuidado, no ponga la mano. Ahí está trabajando en una empresa. Mire, patrona, mire, jefa, la fulana de tal por gusto está ganando su dinero, no hace nada, controla y verá. Ahí va a ver. No acuses al siervo ante su señor. No lo acuses, oiga, cuidado. No sea que te maldiga y lleve su castigo. No acuses a un hermano si no tienes pruebas contundentes. No envidies al hermano, no acuses. Dice que el padre del acusador es el diablo. La palabra dice en el Apocalipsis que el diablo a cada hora, a cada momento está acusándonos. Nos acusa cuando estamos orando. Porque usted está orando, el diablo está oyendo su oración. El diablo lo acusa antes. No, el diablo puede entrar al tercer cielo, no. Pero lo está acusando Satanás. Lo está acusando el diablo. Dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Por eso cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, y vienen 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Oye, hermano, después de la gran tribulación, dice la palabra que las naciones se levantarán contra Israel. Oiga esto, y cuando todo esté rodeado Israel clamará: Padre Abraham, Padre Isaac, Padre Jacob, ayúdanos. Ya no Estados Unidos, ya no nos ayuda Estados Unidos, ya no hay ayuda de Él, está en contra. Ahí vendrá el Señor. Allá viene el monte de los olivos, se partirá en 4 partes. Y dice la palabra que el Señor destruirá a las naciones y también, oye, va a establecer su reino milenial. En el milenio, Satanás, oye, va a ser encerrados en el abismo por 1000 años. Quitará el poder de Satán. El león que mataba a la ovejita ya no tendrá ese poder, porque Satanás estará encerrado
1000 años. La gran cobra, que tiene un veneno terrible, puede estar sobando en la barra a un niño de pecho, no le hará daño, porque los animales carnívoros, las serpientes venenosas, ya no harán daño, porque su jefe, vaya bien, su líder, estará en el abismo por 1000 años. Ahora dice la palabra, el engañador de los hermanos, el acusador, ha sido encerrado 1000 años, y habrá paz por 1000 años. Pero la iglesia no estaremos en la tierra, sino estaremos con Cristo en los cielos. Goces esta mañana. Qué maravilloso, hermano. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleve su castigo. El tiempo casi nos marca. Voy a avanzar un poquito porque el tiempo nos sigue avanzando. Ahora vamos a mirar, oigamos esta palabra. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Ahora oigamos la primera carta de los Corintios, para abrir un poquito, vamos a abreviar. Capítulo 11, oigamos ahora. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Y veamos lo que dice el versículo a leer. Corintios 11, verso 32. Oiga lo que dice la palabra. Veamos para entender un poquito. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se duermen, o iskamik, dice el dialecto, o se mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Oiga, hermano. Así que, hermanos míos, en esta hermosísima mañana, ya mañana es el día primero de la semana. Si hay alguien esta mañana, como presente o a la distancia, que está oyendo por medio de las redes sociales, que por miedo a tu esposo, o por miedo a tu esposa, o por miedo a tus padres, no quieres dejar el pecado, y te haces el fuerte y la fuerte estar comiendo el pan, bebiendo de la copa, ten cuidado, porque el que come el pan y bebe la copa indignamente, estando en pecado, estás comiendo juicio. Algunos se enferman, otros se debilitan y otros se mueren porque no confiesan su pecado. Pero si esta mañana la palabra te está tocando tu corazón, mejor confiésalo, porque así sigues partiendo el pan, bebiendo de la copa en el pecado, Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Y cuando Dios castiga, oye, hermano, hay que tener cuidado, porque es cierto que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que si hay alguien esta mañana que está en un pecado, pero que no lo quiere confesar, mejor ponte un poco colorado, antes que en el tribunal de Cristo te sacará el Señor allí, o en la tierra te va a castigar. Y cuando estás en el castigo, tendrás que decir tu pecado. Mejor antes que Dios te quite lo que más estimas en tu vida, confiésalo, porque Dios te va a castigar. En esta mañana hemos visto parte como el padre que castiga a su hijo, también Dios castiga, porque somos hijos de Dios. Siéntase feliz esta mañana, siéntase contenta porque es hija de Dios. Pero si alguien que ha pecado años y no le pasa nada, tenga cuidado, porque es bastardo, no es hijo, y el día que se muera se va al infierno porque no es hijo. Pero el hijo verdadero, Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a castigar. Pero recuerde que dijo Job: bienaventurado el hombre, el varón
a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Gracias a Dios por su palabra que nos ha hecho escucharla y que Él las bendiga en cada corazón. 204. Y bendecimos tu nombre y te agradecemos primeramente por el Señor Jesucristo, porque por Él hemos alcanzado esa dicha, esa suerte de tener parte
entre los santificados en luz. Gracias, bendito Padre, porque hemos llegado a ser un pueblo tuyo, ya lavados y comprados por su sangre preciosa derramada de su costado. Esta mañana te damos gracias también, porque cada día, Señor, nos muestras el camino donde debemos andar, nos enseñas, porque para esto es la utilidad de las Escrituras, para enseñarnos, para amonestarnos, para corregirnos y especialmente para consolarnos con tus palabras. Gracias te damos, porque en esta mañana nos has dado esa bendición de palabras. Deseamos solamente tu ayuda para poderlo entender y especialmente para guardarlo en nuestro corazón, bendito Padre de la gloria. Gracias te damos por estas conferencias donde estamos siendo muy bendecidos con tus palabras. Tú sabes, bendito Dios, el acto seguido del bautismo. Deseamos solamente tu bendición, mayormente el hermano que efectuará este bautismo, bendito Dios. Anhelamos que hayan otros hermanos y hermanas para poder obedecerte, bendito Dios, en este santo mandamiento. Padre eterno, tú conoces lo que resta en el transcurso de este día. Anhelamos, Señor, tu ayuda, tu bendición, para que en todo tu nombre sea glorificado. Acepta nuestras gracias, las alabanzas, porque todo te lo ofrecemos en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.